De regreso a su espacio Voz para el Cambio. Soy martes y no es un martes cualquiera, porque tener la presencia de nuestro amigo Celedonio Jiménez, el gran pensador, el gran sociólogo del país, siempre uno aprovecha estos momentos, estos espacios para aprender de un maestro que viene ya con una trayectoria, con un recorrido, y creo que Voz para el Cambio realmente se engrandece, y más a ustedes que siempre se merecen tener aquí dentro de este espacio debates interesantes como estos que hemos tenido en el día de hoy. Vemos en estos días cómo la juventud de todo el mundo, pero también la juventud de la República Dominicana, está participando de un encuentro que se está realizando ahora mismo en Panamá, que es la Jornada Mundial de la Juventud, que son encuentros de los jóvenes de todo el mundo con el Papa, en este caso el Papa Francisco. Esta actividad se hace cada 3 años. Pero antes de llegar a lo que se está celebrando en ese país, hay una serie de encuentros que se van realizando. Fíjense que unos meses atrás se hizo el sínodo de los obispos con el tema de la juventud. Y a partir de esa reflexión por todo lo que está pasando, lo que estamos mirando en nuestro país, qué está pasando con los jóvenes, qué se está haciendo con los jóvenes. La iglesia lo hace, de una reflexión como iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia por los jóvenes a partir de tanta dolencia, a partir de tantos problemas, a partir de pocas oportunidades, de sueños sin cumplir? Y ese encuentro del Papa ahora mismo, esto está llevando inclusive que muchos países donde la iglesia católica está presente pueda también hacer una reflexión. Por eso que si se fijan en este año, la carta pastoral, fíjense que la iglesia dominicana hace 2 cartas pastorales. Una en todo lo que es en el entorno de la celebración de lo que es el Día de la Altagracia, cada 21 de enero. Y la otra lo hace ya para, vamos a decir así, entre 2 meses más, que en Semana Santa. Mayormente la que se hace para el 21, se hace una reflexión que va mucho más a lo interno de la iglesia. En este caso, la iglesia se pregunta, se reflexiona por los jóvenes. Primero pide disculpa, pide perdón, porque el trabajo que se está haciendo como que no está consiguiendo los frutos que se necesita realmente en una juventud que se siente desolada, abandonada, maltratada, con pocas oportunidades. Y de hecho entonces ahí se hace un llamado a la sociedad, a las autoridades, a las instituciones, al Estado, en este caso al gobierno central, que es la que está llevando la rienda, en este caso del PLD, que ya lleva varios años en el poder. Realmente, ¿cómo vamos a acompañar? Y creo que el Papa ya esté reunido con los jóvenes y que los obispos realmente dediquen la carta pastoral al tema de la juventud. Yo creo que eso es un paso realmente, y que si las autoridades son inteligentes, creo que tienen que mirar hacia dónde apuntar realmente, si queremos realmente crear políticas públicas que puedan favorecer, y más en este caso de los jóvenes, porque hablar de los jóvenes, verlo como presente, verlo como oportunidad, verlo como futuro, a partir de eso es que creemos en esa construcción de una nueva sociedad. Y creo que eso, le dejo el espacio a Celedonio, eso es lo que tenemos para como norte, como esperanza de que realmente, por lo menos ahora, podemos pensar en la juventud dominicana, por lo menos esta reflexión de la Iglesia Católica en el país. Bueno, tener presente la juventud nacional e internacional siempre es un paso pertinente. Creo que en ese sentido es muy pertinente tanto el encuentro internacional que se va a efectuar con la presencia del Papa en Panamá, la presencia de la juventud internacional en ese país, como la reciente emisión de la pastoral del episcopado dominicano en función o a raíz de la celebración el día 21 de enero del Día de la Virgen de la Altagracia.
patrona de la República Dominicana. Yo pienso que uno y otro evento son de extremada importancia. Insisto, eventos que tienen como destinatario principal a la juventud. Yo saludo uno y otro evento, saludo la pastoral a raíz de celebrarse el 21 de enero, el Día de la Altagracia. Creo que es un gesto que valoro, que es positivo por parte del episcopado, obispado de la República Dominicana, de reconocer y pedir perdón por las malas conductas de algunos sacerdotes, específicamente la práctica de violación, la dignidad de niños y de jóvenes, pedofilia. Creo que es también algo a saludar el planteo que hace esa pastoral en el sentido de llamar a nuestra juventud a tener ánimo, a tener confianza, proceso social, a integrarse, a participar, a tener confianza en la propia Iglesia Católica. Pero ahí debo señalar que entiendo que una forma de avivar la confianza de la juventud en esta institución descansará en el hecho fundamental de que la jerarquía católica adopte una conducta de no dar ningún tipo de protección o apañamiento a sacerdotes o religiosos, diáconos, etcétera, que intervengan en actos de pedofilia, aceptando tranquilamente y promoviendo, dicho sea de paso, que los individuos religiosos que incurren en esa práctica sean presentados a la justicia dominicana y que como tal respondan por sus actos. Yo pienso que es fundamental ese comportamiento, que se propicie y se acepte que los individuos que han incurrido en ese comportamiento pues sea conocido sus casos en los tribunales de la República. Yo pienso también que señalamientos que se hacen en esa pastoral en el sentido de alejar la apatía, la falta de credibilidad de las juventudes dominicanas en la sociedad misma, en la institución misma, va a descansar, como decía, en lo que se haga. Es comprensible que nuestra juventud, decía en el segmento anterior, mucha porción de ella esté alejada del quehacer político, y lo está porque el comportamiento de muchas instituciones, de la gran mayoría de las instituciones, ha dejado mucho que desear. Hoy día nuestra juventud, gran parte de nuestra juventud, y no solo gran parte de nuestra juventud, sino de la población dominicana, no confía, no cree en las instituciones, y yo pienso que hay razones para ello. El comportamiento de las figuras de autoridad en las distintas instancias institucionales, la justicia, la economía, la cultura, la educación, la política, explican este comportamiento de no credibilidad de la juventud en las instituciones. Entonces, yo creo que ese llamado es válido en ese sentido también,
y es válido más aún en la medida la Iglesia Católica, que tiene aún un determinado nivel de prestigio en nuestra sociedad. Hay que decir que en estudios que se han realizado por parte de Latinobarómetro, por ejemplo, se establece que todavía un 68% da fe, da credibilidad a las instituciones religiosas de distintas denominaciones. Y entonces yo entiendo que esa credibilidad debe ser aprovechada por esta institución religiosa, católica, no católica, evangélica, etcétera. Debe ser aprovechada para elevar los ánimos de nuestra juventud y de nuestra población. ¿Cómo? Utilizando ese prestigio y la inserción de esta institución en nuestra sociedad para juzgar nuestra realidad, y no solo para juzgarla, sino para actuar en favor de los desposeídos, de los sufridos, de todos los desfavorecidos de nuestra sociedad. Entonces mi llamado, ¿verdad?, a que esta reunión que se va a efectuar a nivel internacional en Panamá con la juventud mundial tome en cuenta la realidad de nuestra juventud, de la juventud a nivel internacional, la juventud dominicana tan desatendida en términos, por ejemplo, del empleo, altísimo nivel de desempleo de nuestra juventud, desatención en términos de la educación, en términos culturales, etcétera, para que estos eventos ayuden a que la realidad de nuestra juventud nacional e internacional se transforme siempre en un sentido que coadyuve al desarrollo de la sociedad mundial. En televisión el tiempo pasa tan rápido y se nos está acabando nuestro espacio. Hay un tema que quiero verlo rápidamente con los dos en su condición, con la condición de sociólogo de ambos. La parte económica. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es una de las 5 comisiones regionales que tiene Naciones Unidas, que monitorea de alguna manera la situación económica de la región. En su último informe establece que el nivel de ingreso de los últimos 3 años ha disminuido, sobre todo en los segmentos más pobres. Y aquí hay una tradición del gobierno, cuando estos informes les son favorables, le dan una amplia difusión. Sin embargo, este último no lo han difundido. Y aquí se habla de un crecimiento económico galopante, el que más crece. Ahora veo la última cifra de que el sector zona franca creció 9.8% en este año pasado. Sin embargo, yo soy de lo que creo, por lo que veo en la sociedad, en los campos, donde todavía hay piso de suelo, donde no hay energía eléctrica, donde la gente bebe agua de tinaja, donde la gente hace sus necesidades en el monte, o otros lo hacen en letrina, pero muchos ni siquiera letrina tienen. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde carajo está metido el crecimiento económico? ¿A dónde que lleva el llamado progreso de los amigos que están en el poder? ¿O solo el progreso se queda con ellos? Bueno, son de las cosas. Y aquí los economistas tienen que admitir que las únicas estadísticas con las que ellos trabajan y de las que ellos parten son las que ofrece el Banco Central. Y en el Banco Central hay un gran salón de belleza donde maquillan, con economistas que maquillan cifras, pero además todo el dinero del lavado, del narcotráfico entra a la economía dominicana. El tema de los préstamos que hipoteca la soberanía nacional, o los sectores de la economía que crecen, zona franca, telecomunicación, minería, turismo, eso no llega al país. Entonces, todo eso es contabilizado como parte del crecimiento económico. Bueno, son de las cosas con las que uno tiene que bregar. Los sociólogos, cientistas sociales y los politólogos ven la cosa de otra perspectiva, tienen otras herramientas para el análisis, por sobre todo los economistas. Bueno, y este informe de la CEPAL, una comisión regional de América Latina que establece otras cosas en este momento, sobre todo en algunos aspectos así. Don Celedonio, don Jacinto, ¿por dónde andamos hoy con los enfoques?
Bueno, yo creo que este planteo que recién ha sido publicado y conocido en nuestro país es como especie de una bomba que se ha dejado caer en nuestra sociedad, en la opinión pública, porque ya estamos muy acostumbrados a que desde el Banco Central distintas voces, que incluye al gobernador del Banco Central, nos presenten la realidad social, económica dominicana, una situación sumamente halagüeña. Hay quienes han planteado que ha crecido tanto la economía dominicana, que ha disminuido tanto la pobreza, que ha disminuido tanto la pobreza crítica o indigencia, que ha habido un crecimiento en términos de una serie de indicadores fundamentales de orden económico, que los ha llevado a plantear que el modelo económico dominicano bajo ningún concepto debe ser cuestionado, y nadie puede plantear cambiar el modelo económico, partiendo de todos esos planteos que ellos enarbolan como positivos derivados del modelo económico. Sin embargo, este señalamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, respecto a lo que ha ocurrido en la República Dominicana en el año 16, pero publicado o estudiado en el 17, que nos dice que ha habido un aumento de la desigualdad social, es algo que verdaderamente conmueve, porque es lo que se nos está diciendo permanentemente, decía desde el Banco Central, desde el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es que aquí la economía crece sostenidamente, que decrece la desigualdad, que decrece la pobreza. En cambio, esta comisión, que no es que está totalmente libre de sospecha en términos de adscripciones políticas, ha planteado que la desigualdad en la República Dominicana se ha incrementado. Ellos toman como referente lo que se conoce como el índice de Gini, donde se pone un eje y las economías más cercanas al cero son las economías más igualitarias. En cambio, las economías cuyos índices de Gini se alejan más de ese eje de cero, pues son las economías que van creciendo en términos de la desigualdad. Ese es el caso de la República Dominicana, en que ha crecido la desigualdad. Yo pienso entonces que esto permite observar que a nosotros se nos están tocando tambores, tocando campanas, que nos hacen creer una realidad muy distinta a lo que está pasando. Se nos plantea un crecimiento económico y se nos presenta como la economía con mayor crecimiento del continente y una de las más grandes a nivel mundial, y sin embargo lo que vemos en nuestro país es un crecimiento de la pobreza, un crecimiento de la desigualdad expresada en la calle, la gente, cómo se comporta, las conductas. Por ejemplo, hace apenas un mes hemos vivido un episodio trágico y penoso, la distribución de las famosas cajas navideñas, y vemos la enorme cantidad de mujeres y hombres, de niños, de personas ancianos de alta edad, desesperados por obtener una de esas cajas, e inclusive arrastrados por el suelo, pisoteados. O sea, un comportamiento prácticamente que nos aleja de una sociedad civilizada. Entonces, ¿cómo hablar en una sociedad donde se dan tantas manifestaciones de pobreza, de desigualdad? ¿Cómo hablar, como dicen las grandes figuras del Banco Central y del Ministerio de Economía? ¿Cómo hablar de disminución de la desigualdad? ¿Cómo hablar de disminución de la pobreza? Por lo menos
lo que uno ve, lo que se observa en la realidad cotidiana de la familia dominicana, que no accede en gran mayoría al costo de la canasta familiar, porque los sueldos de la mayoría de la población se encuentran por debajo de la mayoría de la población que percibe un ingreso salarial, que percibe un salario. Su ingreso, el poder adquisitivo de ese salario está por debajo del costo de la canasta familiar. Entonces, ¿cómo hablar de ese proceso de bonanza? Que claro, es un proceso de bonanza real, pero es para un grupito de la sociedad dominicana. Entonces yo creo que debemos realmente exigir a las autoridades monetarias, económicas, financieras de este país que se sinceren y digan la realidad y que pongan las estadísticas abiertas para que la población y las figuras expertas conocedoras de datos y manejo de datos realmente puedan acceder a la verdad en ese aspecto. Pero parecería, don Alfonso, don Celedonio, que el señor Alvirso, gobernador del Banco Central, sabía lo que venía, porque hace 2 meses él compareció ante los medios de comunicación con su equipo y hablaba del crecimiento económico, pero también decía él que a los empresarios que el sueldo es muy mínimo, que hay que dejar caer a los de abajo, y cogía eso como de manera chabacana en un tema tan serio como este. Hablaba de boronear. Sí, algo entonces, indigno. Cuando uno ve lo que arroja la CEPAL con estos elementos que te da otra perspectiva, otra visión de lo que está pasando en América y más en la República Dominicana, nos dice primero, sabemos nosotros como país que nuestra economía depende de ciertos sectores que muchas veces a nivel de salario, el salario no es muy bueno. Porque si hablamos del sector turístico, no se paga muy bien. Si hablamos del sector de lo que es la zona franca, tampoco se paga muy bien. Y si vamos al sector de construcción, que vemos que ahí también podemos decir que hay crecimiento, tampoco se paga muy bien, porque al final la mano de obra que se busca es inclusive barata, en su mayoría mano de obra haitiana. Pero otro elemento que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una mirada mucho más amplia, como variable, tú no puedes enrotrarle al país un crecimiento, una bonanza, si tú al final como país lo que está haciendo es que te está endeudando. Muchas de las inversiones que se están haciendo en este país son con préstamos, con unos intereses elevados, que ya nosotros no podemos ya seguir cogiendo más prestados porque estamos hasta el tope de casi de todo lo que tenemos con el Producto Interno Bruto, casi pagando el 50% solamente de deuda, y de deuda no para bajar la deuda, sino pagando intereses. Entonces todo eso tenemos que verlo desde esa transparencia, hablar con la verdad de cómo está la situación económica en la República Dominicana. Y lo peor de todo, don Alfonso y don Celedonio, es que todavía nosotros, de cara a las elecciones en menos de 2 años, nuestros políticos que tenemos están retomando la práctica de a la gente en medio de la pobreza, enrotrarles esa pobreza. Ya teníamos antecedentes tirándole salami, dando cajitas, funditas. Por aquí ahora la gente está relajando en la campaña como propuesta, comiendo yaniqueque, comiendo, es el discurso político en este país, comiendo chicharrón, tirándose selfie ante esta problemática, y que necesitamos realmente lograr cambio. ¿Ustedes creen que podemos nosotros con más de lo mismo lograr eso que queremos? Bueno, no que sea pesimista, pero es difícil, don Alfonso, es difícil, don Celedonio, pero tenemos un futuro incierto en materia política, y política a partir de que se puedan crear políticas públicas realmente que puedan resolver y hacer un equilibrio con el tema de la riqueza que tenemos en el país y que seamos equitativos. Lo veo muy difícil. Interesante el tema, pero el tiempo aquí es un verdugo, es un tirano, nos impone marcharnos. Estamos sobregirados, estamos en deuda con el tiempo. Gracias al maestro Celedonio por estar con nosotros como siempre el segundo martes de cada mes, aunque en esta ocasión a mí se me presentó una situación aquí, porque el primer martes fue el día primero que no hubo programa y entonces me perdí ahí. Por eso lo tenemos aquí el tercer martes del mes.
Gracias, maestro. Gracias, Jacinto, por estar con nosotros. Sobre todo a ustedes, muchas gracias por siempre ofrecernos la sinceridad de su atención. Muchas bendiciones para todos.